Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Barajas, juez de control de carrera judicial del estado de Sinaloa. El día de hoy me da mucho gusto poder dirigirme principalmente a la comunidad médica de este país que amablemente revisó un video que subí a mis páginas la semana pasada o a principios de esta semana, particularmente sobre un caso que generó más debate e interés del que creí que se iba a generar. Y eso me da mucho gusto porque a fin de cuentas estos videos son con fines meramente didácticos, académicos, ilustrativos. Entonces, normalmente tengo un poco más de 250 videos publicados. Todos van dirigidos a la comunidad jurídica en el país, especialistas en materia penal. Pero este caso me llama la atención, creo que es la primera vez que son muchos más los médicos que los abogados que se interesaron en este caso por obvias razones. Es un video un poquito largo, no es un video de esos sencillos que se acostumbran aquí en estas plataformas. Entonces pido a los que de verdad les interese tener la gentileza y la paciencia de, de esperar a detalle cada uno de los puntos. Normalmente nunca leo en mis videos, trato de explicar figuras jurídicas, casos concretos, juicios y demás, pero en este caso me permitía hacer un texto un poco amplio, con 10 puntos que considero que es importante, insisto, para médicos, para estudiantes, para los médicos, no para médicos, para los médicos, para estudiantes de la Facultad de Medicina, para internos, eh, para los que están haciendo un servicio social, para los residentes, para todos aquellos que tienen interés jurídico en qué sucede con la responsabilidad legal o no de estas personas denominadas, y creo, malamente denominadas MIP o médico interno de pregrado, porque ese es el motivo y el origen de esta confusión. Sin tanto preámbulo, vámonos punto por punto. Trataré de no utilizar en lo posible tecnicismos jurídicos, lenguaje enredoso legal, ni ninguna palabra de origen latín, ni mucho menos, para que sea más sencillo para todo público. Ok, primero, el fragmento que ustedes apreciaron de esa audiencia es un pequeño fragmento de la audiencia. No crean que es la audiencia completa, no es ni una cuarta ni una quinta parte de la audiencia. Entonces, obviamente, difícilmente se deben de sacar conclusiones a priori, conclusiones con los 14, 15 minutos que se ven en esa audiencia, porque hay toda una serie de acciones y caudal de datos y actos de investigación, actos de defensa y demás que no se ven en ese video. Normalmente nunca pongo las audiencias completas porque sobre todo los jóvenes son muy desesperados, quieren que en 30 segundos les den las soluciones mágicas a sus situaciones, dudas o preguntas, pero no, esto no es un video típico que venga a entretener a nadie, es un video técnico. Entonces empezamos, son 10 puntos, no guardan el mismo, no van por orden de importancia, sino como los fui trayendo a la mente después de ver el video. Bueno, primero, como mencionaba ahorita, es una audiencia denominada audiencia inicial, no es un juicio, es una audiencia preliminar, es una audiencia en la cual no se pretende llegar obviamente a una sentencia, no se va a decidir sobre responsabilidad o no, penas o no, etc. Es únicamente una audiencia que se contempla en el artículo 19, párrafo primero constitucional y 307 al 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la cual únicamente hay dos resolutivos. Número uno, el artículo 316 del Código Nacional, que es vincular a proceso, es decir, aperturarle un proceso a alguien, no dictarle sentencia ni nada. Si se abre el proceso, tal vez en algún momento llegue a juicio oral, pero no es el fin de esta audiencia. Entonces no están viendo un juicio, es una audiencia preliminar. Y la segunda situación que pudiera pasar es que, de conformidad con el artículo 319 del mismo código, se dictara un auto de no vinculación a proceso, que no
quiere decir propiamente que es inocente, sino que no se encontraron hasta ese momento un hecho que la ley señala como delito o la probabilidad de que lo cometió. ¿Sí? Hasta ahí. Es una audiencia preliminar, no es un juicio. Por eso algunos dicen, bueno, pero es que faltó que acudieran a esa audiencia médicos legistas, médicos especialistas, que llevaran notas, expedientes clínicos, estudios. Esta audiencia no es para eso. Es únicamente para determinar si esa persona que está imputada o que está acusada, hay elementos, hay bases para aperturarle un proceso o no. Nada más es el único fin de esa audiencia. Segundo, quiero dejar bien claro, esto es con fines meramente ilustrativos, académicos, no con fines resolutivos o de alguna otra. Nunca había realizado un video dirigido a médicos, así que, a ver, espero poder estar a la altura de ello. Un servidor, como ya mencioné, soy juez penal del estado de Sinaloa. Tengo casi 20 años de servicio, he llevado más de 16,000 audiencias, he sido profesor universitario por más de 25 años de licenciatura y posgrado, entonces conozco un poco sobre esta área, por lo que creo tener sustento legal para lo que vengo afirmando. Bueno, tercero, en esta audiencia se determine ya sea vincular o no a proceso, eso no pone necesariamente fin a este caso, sino que todavía quedan los recursos, en su caso, una apelación, un amparo, o cualquier otro medio de impugnación que las partes consideren, o el Ministerio Público volver a presentar si considera que tiene nuevos elementos para ello. Ok, cuarto punto. En esta audiencia únicamente se buscan las bases mínimas, no a título de probanzas, sino a título de probabilidad de que se haya cometido un hecho que la ley señala como delito. Ni siquiera estamos hablando todavía de un delito o no. Eso es para otro estadio procesal. La codificación penal, en términos del artículo 211, tiene 3 fracciones. La primera fracción habla de la etapa inicial, que se divide en 2, la etapa inicial y la complementaria, que es en la que está esta audiencia. Si se llega a vincular al proceso, pasa a la segunda fase, que es la intermedia, y en su caso puede ir a la tercera fase, que es el juicio oral, pero eso ya es otro estadio, otro estatus procesal. Ok, quinto punto. En este caso, a esta persona, el agente del Ministerio Público, ya había intentado presentar ese caso con anterioridad, pero la audiencia, una anterior a la que ustedes vieron, ya le había, el de la voz, mencionado al agente del Ministerio Público que no había base suficiente para aperturar esa audiencia. Ahorita explicaré por qué. Dentro de los comentarios hubo muchos, que yo entiendo, no es parte de que no están familiarizados con el procedimiento penal. Dicen, oye, pero es que no se presentaron ahí ningún médico especialista o un perito médico, un especialista en medicina legal. Se insiste en juicio. Si este asunto llegase en un momento determinado a juicio, va a haber todo un desfile de médicos especialistas de todas las áreas que sean necesarias, consultores técnicos, peritos y demás, pero ya es otra fase, es para un caso de llegar a una sentencia condenatoria o absolutoria, pero no en esta audiencia, insisto. Sexto punto. En algunos comentarios leí algunos que decían, oye, pero si te fijas, el juez tiene algunas dudas en cuanto a qué es un MIP, un médico interno de pregrado, o qué es un interno. ¿Por qué el juez tiene dudas? Cuando se supone que el juez debiese saber qué es un médico interno de pregrado. Vámonos por partes. Primero, uno como juzgador lleva como 1,500 audiencias por año. Yo entiendo que los médicos también tienen 10, 20, 50 consultas por día en los hospitales públicos. Nosotros somos una institución pública también que llevamos decenas, centenas de asuntos. Entonces, en nuestras audiencias,
como víctimas o como acusados, van y se presentan gente de todas las áreas, no solo obviamente médicos, pilotos aviadores, ingenieros, técnicos de cuanta área se puedan ustedes imaginar, agricultores, pescadores, militares. Obviamente uno no conoce todas las reglamentaciones, qué tipo de licencias se ocupan para cada caso, qué categorías son, qué rangos tienen, qué atribuciones, qué facultades. Obviamente que no. Entonces es parte del rol del juez definir cada uno de los roles que guardan acusados y víctimas para ir encuadrando, para ir determinando. Si ustedes se fijan, cuando empieza la audiencia en el minuto 1, el primer minuto del video, el agente del Ministerio Público, que es quien imputa, quien acusa, en términos coloquiales, dice, bueno, es que esta persona ya había acabado su carrera profesional y se encontraba realizando el internado, estaba en ese hospital. Yo mismo le digo, en calidad de interno, ¿verdad? Y no recuerdo que me contesta él, pero desde el principio, y lo pueden ver, insisto, en el minuto 1, este juez de la narrativa del Ministerio Público, yo me percaté que era un interno. Después ya lo empiezo a cuestionar para corroborar. Oiga, usted es un interno, quiere decir que es un estudiante que ya terminó los 5 años de la facultad, ¿correcto? Sí. Sigue su 6º año, que es interno o mal llamado MIP. Ahorita voy a decir por qué mal llamado MIP. Y luego el 7º año el servicio social, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, sí es correcto. Y luego hace el examen profesional, ¿sí? Si se fijan en el video, le digo, bueno, ¿cuándo? Esos hechos fueron en 2019. ¿Cuándo se tituló usted? No, pues en 2020, en agosto de 2020. Y de todo uno toma notas, pero uno va verificando. Por ejemplo, no hace mucho llegó una audiencia un piloto aviador y obviamente me dice, no, se le acusaba de cierta acusación profesional también. Y me dice, es que tengo la licencia de tal tipo como piloto y se me acusa de esto. Y obviamente, igual que al médico, le pregunto, ok, ¿qué tipo de licencias hay para pilotos aviadores? ¿Qué tipo de aviones puede conducir, manejar, pilotear cada licencia? ¿Qué se ocupa para obtener esa licencia? ¿En qué tipos de aeropuertos? Alguien podría decir, si lo hubieran pilotos de esa audiencia, dijera, bueno, pues como el juez no va a saber cuáles son las licencias y clasificaciones de piloto. Pues no, es que uno no puede saber todas las profesiones. También nos llegan capitanes de barcos y también uno tiene que preguntar cómo se maneja el escalafón, la cartilla del mar, cómo lo actualiza, qué facultades tiene de cada profesión. Hace unos días también una de las audiencias era de un asunto acusaban a unos ingenieros y arquitectos de una mala construcción en una obra, y empiezan con cuestiones técnicas. Bueno, es que se le puso tanto mortero y tal porcentaje de grava, y uno tiene que preguntar, pues ni modo que uno sepa de todas las áreas y ciencias, ¿no? Oye, permíteme, ¿y normalmente qué porcentaje de grava se le pone? ¿Y qué tiempo de seca? Uno tiene que preguntar porque, pues, no por ser juez, yo creo que nadie sabe cómo funciona cada una de las profesiones. Por eso se pregunta, para evitar errores. En cuanto se pregunta si del término MIP es por lo que empiezan las confusiones. ¿Por qué? Porque normalmente no se le debería llamar, creo que, no sé quién sea quien esté a cargo de esto, si la Secretaría de Educación Pública, si las universidades, si la autoridad que se encarga de hacer la coordinación entre las universidades y donde presten su internado. Corríjame ustedes, médicos. Eso sí, no tengo la certeza de lo que les voy a decir, pero no creo que pueda llamársele médico interno de pregrado. ¿Por qué? Porque no es un médico. En este caso, les recuerdo que esta persona estaba siendo imputada por homicidio culposo derivado de una relación profesional médica. Pues él no era médico. No se ocupa ser un gurú del derecho para saber que él no era médico. Él
no tenía el título y la cédula, era un estudiante, pero cometen, creo, ese error, llamarles médico interno de pregrado. No es un médico. ¿Qué pasa si esa persona, ese estudiante que está en el 6º año, si simple y sencillamente desiste, ya no va, se dedica a otra cosa? Pues obviamente él nunca va a decir, o nunca se va a sentar como que es médico, como que fue médico, porque no terminó los 7 años, no se tituló. Entonces, desde ahí, ¿cómo se le debería llamar? No lo sé. Ustedes son los expertos en eso. Pero un médico interno de pregrado, creo que no. Es como si nosotros los abogados, los estudiantes de derecho, los que van en último año, que están haciendo la residencia, la práctica profesional, se les llamara abogados internos del juzgado. Ellos no son abogados, son abogados hasta que tienen el título y la cédula. Cuando ustedes se titulan, no sé si cada universidad sea distinta, pero cuando se titulan, me imagino que es un título que dice médico, cirujano y partero, o cada universidad, o así era antes, y cada universidad le pone nombre distinto. Por ejemplo, en Derecho, hay unas carreras que nada más se llama licenciado en Derecho, otra licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, otra licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, otros el título sale y dice tal cual, abogado, en otras universidades se emiten que dice jurisconsulto, pero la cédula sale únicamente como abogado, independientemente de cómo le llamen las universidades a las carreras de Derecho. En medicina no lo sé, pero yo sí he visto varios o muchos títulos que dicen médico, cirujano y partero. Por lo menos así era antes, no sé ahora cómo sea. Pero no sé si estamos de acuerdo, pero un interno no es un médico. Punto, porque no ha cumplido con los requisitos que marca la Secretaría de Educación Pública y la Ley General de Profesiones para hacerlo. Entonces desde ahí empieza la confusión, llamarse médicos en ese momento que no lo son médicos. De ahí el Ministerio Público decía, es que es un auxiliar médico, es que ya es un médico. No era un médico en ese momento. Bueno, seguimos para no hacer más largo esto. Séptimo. Bueno, es parte de lo que les decía ahorita. Uno como juez en esas audiencias, la labor es ir investigando, preparando, sacando datos, cuestionando ambas partes. Allí uno resuelve de manera inmediata, uno tiene que recibir todo el tipo de información. ¿Por qué? Porque hay una prohibición de ley. Por ejemplo, déjenme ver si me sale esta analogía. Me imagino que lo ideal para ustedes los médicos, los médicos especialistas, cuando va un paciente con ustedes, pues obviamente lo ideal es que le lleve su historial médico, el expediente clínico, sus antecedentes, los estudios anteriores, los actualizados y demás, para darse una idea y ya esperar al paciente con conocimiento de causa, que creo que debería ser lo correcto. Para nosotros como jueces penales en ese tipo de audiencia, por ley, no debemos conocer de la causa antes de entrar a la audiencia. Cuando esta causa el Ministerio Público la presentó, tenía años integrando esa carpeta. El abogado defensor tenía mucho tiempo conociendo la carpeta. Uno como juez conoce la carpeta, conoce la causa, conoce los hechos en la audiencia hasta que entra uno a la audiencia. ¿Por qué? Porque hay una prohibición expresa para que el juez no conozca anterior a ello. ¿Por qué? Se supone que para que no se contamine el juez con algún prejuicio, que haga un juicio a priori, etcétera, por principios de imparcialidad. Yo en lo personal creo que uno debiese conocer más a detalle los expedientes antes de entrar, porque podía obviamente estar más preparado para ello. Ya en audiencias posteriores, pues ya conoce uno la base del antecedente, pero en esa audiencia específica, la audiencia inicial, insisto, por ley está consignado de que uno no debe conocer hasta en ese momento de la audiencia. Por eso ven a este juzgador y a todos los demás haciendo preguntas y preguntas y preguntas, porque así como ustedes, insisto, llevan 20, 30, 50 pacientes al día en un hospital público, nosotros como jueces llevamos 10, 12 audiencias por día, audiencias como esta que duran de 1 a 6 horas, algunas, otras duran 30 minutos, otras 15, pero
hay de todo. Entonces, igual que ustedes, tenemos un cúmulo de una carga de trabajo muy fuerte, no tanta como ustedes, no en honor a la profesión. Si hay alguna profesión que es demandante, que exige de más, es la de ustedes. Pero nosotros, como servidores públicos, sean ministerios públicos o jueces, es una carga de trabajo impresionante que también no nos permite sentarnos a estudiar un caso con semanas o meses de anticipación, porque la carga de trabajo no da como para eso. ¿Sí? Ok. Noveno. ¿Cuál es la función del juez en esa audiencia? Como ya se los comenté, es básicamente empezar a indagar en base a revisar lo que las partes presentan. En ese tipo de audiencias se pueden manifestar lo que hay en las carpetas, lo que acusa el Ministerio Público, lo que imputa y la versión del defensor, o interrogar a la víctima, su ofendido de ser posible, o al imputado, al acusado, a la confronta, el debate, para uno ir captando la idea e ir haciendo cuestionamientos para mejor proveer, es decir, para resolver mejor. Ahora bien, en cuanto a estos tipos de audiencias, son audiencias muy complejas. ¿Por qué? Porque se entra a resolver, se insiste, sin conocimiento absolutamente nada de la carpeta. Nosotros no revisamos ni una foja, ni una hoja pues de la carpeta hasta que estamos allá adentro. En lo personal, a mí me da mucho gusto hacer este video. Yo tengo un especial reconocimiento, valor y admiración por los buenos médicos. Yo siempre he creído que los buenos médicos son las manos de Dios aquí en la tierra. Tengo la fortuna de ser hijo de un médico especialista. Mi padre pues tiene muchísimos años de servicio y mi hija Giovanna está estudiando también en la Facultad de Medicina. Entonces sé, como hijo y como padre, sé el esmero, la fatiga, la entrega y los horarios brutales que tienen tanto de estudio como de ejercicio de la profesión. Entonces a mí nadie me lo contó. Yo lo viví desde niño en casa con mi padre y con mi hija ahora que está estudiando en la facultad. Entonces, esto lo digo por los comentarios de que dicen, es que si supieran las largas jornadas que tenemos y todo lo que tenemos que estudiar, y lo difícil que es ser estudiante interno de servicio social, los residentes de R1, R2 y demás, lo sé y por eso trato de esmerarme un poco más en este video. Hubo otra confusión en pero esa confusión fue de abogados, ya no de médicos. Muchos me decían, oye juez, pero yo creo que sí es responsabilidad de esta persona, de este acusado, de este interno. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte se pronunció hace 4 años que los médicos residentes sí tienen responsabilidad penal por la mala praxis o malas decisiones. Y les dije, sí, abogados, nada más que volvemos a lo mismo. Un residente no es igual a un interno. Corríjame, pero un interno ya le quedamos. Termina la carrera 5 años, sigue el mal llamado MIP, el interno, el internado, luego sigue el servicio social y luego la titulación. Corríjame, médicos, pero según yo, el residente ya es un médico titulado, un médico con cédula, que está haciendo la especialidad, y si mal no recuerdo hay R1, R2 y R3, depende en qué nivel van. Si estoy equivocado, ahí me ponen en los comentarios que no es así, pero la tesis, la jurisprudencia que hay es para médicos residentes, ellos ya sí son médicos, pero este interno no era médico al momento de los hechos. El Ministerio Público quería señalarlo porque ya es médico ahorita, y quería retrotraer al tiempo para hacerlo médico en aquel entonces. E insisto, yo no justifico al Ministerio Público, pero sí lo entiendo, porque se crea, insisto, quiero ser bien reiterativo. Si de algo sirve este video, es para eso, que piensen, valoren, reflexionen si es correcto decirles MIP, médico interno de pregrado, que insisto, yo creo que no, porque no son médicos. En fin, hasta ahí. Y cierro. Esta audiencia no era, en ningún momento se insiste para ver si tenía una responsabilidad o no, sino para saber si se le podía atribuir o fincar una responsabilidad
no a esta persona en particular, sino a un médico interno de pregrado, un interno. ¿Por qué? Porque el fondo del asunto no es si hubo algún delito, si se cometió o no, qué tipo de delito. Me fijé, y con justa razón, porque es su formación, la inmensa mayoría de los médicos, no, es que si hubieran hecho un ultrasonido y si hubieran hecho quién sabe qué, y si hubiera tenido citas previas y si se hubiera dejado ahí a la persona, se le debe haber aplicado, no sé, yo no me sé los tecnicismos ni lo que se hace, pero explicando desde el punto de vista médico qué se debió haber hecho. Se insiste, esta audiencia no es para revisar si este interno, este MIP, hizo lo correcto, no hizo lo correcto. Esta audiencia era en principio para saber si esta persona, este interno, podía ser responsabilizado legalmente o no. Es decir, si tenía personalidad jurídica o no, si se le podía imputar o no, si se le puede hacer un juicio de reproche o no, si tenía una calidad específica o no. No sé si me explico, o sea, se tendrá que investigar, si el Ministerio Público así lo considera, si hay un delito, y si hay un delito, a quién se le puede fincar responsabilidad y demás. La única cuestión que se debatió hasta el momento que ustedes vieron de la audiencia era si esta persona, este MIP, podía ser señalado penalmente por acción o omisión por el acto que realizó. Después de llevar la audiencia, que duró, no sé cuánto duró, no me fijé, 1 hora o más, este juzgador tuvo que definir primero si esta persona era imputable en cuanto por su calidad específica, es decir, si un médico interno de pregrado se le puede fijar responsabilidad profesional como médico y en ese caso específico, ¿no? Y en este caso determiné que no se le podía fincar responsabilidad a él porque él era un estudiante, él estaba en formación, él no tenía una relación obrero-patronal con ese hospital, no había una suprasubordinación en cuanto a términos laborales, esta persona no tenía título, no tenía cédula, entonces simple y sencillamente no tenía atribuciones de ley para realizar actos tendientes diferentes a los que realizó. Que si hizo bien o hizo mal, que si fue correcto o no fue correcto, no es ahorita lo que se discute. Es si esta persona se le debió haber responsabilizado o no. Algunos dijeron, no, es que tiene que ser el médico adscrito, es que tiene que ser el ginecólogo, es que tiene que ser... No sé, no me quiero meter a ese terreno, pero esta persona estaba en proceso de formación, era un estudiante, en estricto derecho, en estricto sensu, decimos nosotros, no se le puede fincar responsabilidad, por lo tanto no lo vinculé a proceso por en cuanto a estos hechos, porque entré al estudio de que no tenía la probabilidad de que hubiera cometido ese hecho, porque no tenía los requisitos de ley, principalmente la personalidad jurídica, la legitimación, la calidad específica de las partes, la exigibilidad para ese desempeño. Por lo tanto, la probabilidad que marca el artículo 316 del Código Nacional no se le podía fincar a esta persona y dicté un auto de no vinculación a proceso de conformidad con el artículo 319 del Código Nacional, por haberse encontrado también algunas causas de excluyente de la acción penal del artículo 26 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. Por lo tanto, en este caso, se insiste, esa fue la resolución, porque todo el mundo es lo que principalmente quería saber. No se le vinculó a esta persona por las razones aducidas. Quiero ser muy claro. Entonces, no hubo delito, si hubo delito, no se entró a eso de que si hubo delito o no, que si hay responsabilidad de alguien o no. Pero a esta persona, por este hecho específico, en su calidad de médico interno de pregrado, no se le vinculó a proceso, no se le encontró la probabilidad de la comisión de un delito por no tener personalidad jurídica y legitimación. Cualquier duda, me reitero a sus órdenes y agradezco el interés en la academia, y la mejor opinión es la suya. Que tenga buenas noches.